Chaconcito, un Amén. momentito Ok. para que empieces con una oración, hermano. Oramos, buen Dios, en este momento en el nombre de Jesucristo para que tú ilumines a todos los que estamos aquí, pero especialmente, buen Dios, que ilumines al hermano que nos va a enseñar hoy en esta clase hermosa. Solo te suplicamos, Padre eterno, que nos des concentración, que nos des la sabiduría necesaria y que permitas que todo lo que aprendemos acá lo llevemos en práctica. Bendecí a todos los que estamos en este chat, en este Zoom, y que los que se van a incorporar más tarde, que también les permitas. En el nombre de Cristo Jesús te pedimos estas cosas. Amén. Amén. Buenos días para todos mis hermanos. Es un placer de nuevo estar con ustedes. Estábamos estudiando el crecimiento de la iglesia y yo quiero partir de un punto. El primer punto es que todo lo que Dios hace prospera. Y el primer mandamiento que Dios dio, que nos da a nosotros como humanos, es crecer y multiplicados. Ahora, el Señor Jesús nos da algo parecido cuando Él nos da la gran comisión y nos dicen, Chaconcito, ¿cómo nos dice la gran comisión? Vayan Vayan y predicar el evangelio a toda criatura. A toda toda criatura. El que creyere Y fuere bautizado, será será salvo. Mas el que no creyere ya será condenado. Ok. No. Tenemos en el libro, tenemos diferentes pasos. Tenemos el paso de orar, de evangelizar, discipular, congregarse, desarrollar líderes y multiplicación. Fíjense bien que todo en la vida es un proceso. Dios no hace nada que no sea un proceso. Cuando venimos a las estaciones del año, ustedes se maravillan y nos maravillamos de cómo es posible que el Señor no haya hecho una tierra plana, un sol brillante, una luna. Sol, luna. No, Dios hizo algo tan complejo, pero tan bonito, que todo trabaja de una forma armoniosa. La tierra con la luna para crear ciertas cosas que crea la luna, tan importante. Después esta tierra en un movimiento alrededor del sol, y las estaciones que vienen también tienen mucho que ver, las estaciones del año con las estaciones de nosotros. Fíjense bien que pasamos de las estaciones que tenemos nosotros como tierra a las estaciones de nosotros como personas. Tenemos una infancia, tenemos una adolescencia, tenemos un nivel de madurez, un otoño y un final, donde vamos a regresar a casa con el Padre. Ahora, ese mismo plan, vamos a aplicárselo a la iglesia. Vamos a aplicar el mismo. Fíjense bien que lo primero que hay que hacer es orar. Hermano, ¿cuántas personas mayores tenemos en la iglesia? Muchos, ¿verdad? Tenemos muchos viejos. No se ofendan, hermanos de Latinoamérica. En Cuba, decirle viejo a un viejo no es ofensivo. Y es mi forma de hablar, no puedo quitármela. Entonces, estos viejitos, estas personas de la tercera edad que vienen a la iglesia, que ya llegaron al ocaso de su vida, que ya prácticamente lo que les queda es así y quieren vivirlo en la fe y quieren compartirlo. Muchos están solos en su soledad. Muchos están en lugares para ancianos nada más. Hermano, ellos tienen que tener un sentido de la vida. ¿Y cuál es el sentido de la vida? Que se sientan responsables por nosotros. Y eso va a suceder cuando le demos la tarea a este grupo de viejitos de orar. Vamos a orar todos los días por lo que estamos haciendo. Vamos a orar. Yo recuerdo cuando empezamos a trabajar en el Chamberí, en el Callejón del Miedo, había un grupo de viejitos allí que apenas se movían. Dagoberto Silva, a pesar de casi no ver, era un hombre que había que cortarle las patas porque caminaba y caminaba y caminaba, y todo el mundo en el barrio lo conocía y lo respetaba.
Pero ese grupo de ancianos, de viejitas, de viejos, nosotros los reuníamos todas las mañanas en la iglesia para tomar un café. ¿Saben ustedes qué? La excusa era el café. Pero ahí, después de tomarse el café, después de socializar, empezaban a orar por nosotros, que nos íbamos a meter en el fuego. ¿Y saben ustedes cuántos ídolos arrojó este cubano que está aquí al fango, al río? ¿Cuántos ídolos? Muchísimos. Venían y me decían, hermano, yo personalmente, nos decían a Dagoberto y a mí, yo tengo miedo. Ahí tengo mis ídolos, tengo mis piedras y quiero que usted se los lleve. Y llegamos allí, agarrábamos todas aquellas cosas, las poníamos en un saco y las hundíamos en el río, en el fango. Ahí se perdían. Ahí es donde tienen que estar las cosas de ellos. Deben estar ahí en el río, en el fango. Y así lo hicimos, pero lo hicimos porque estaban orando por nosotros. Entonces, ya este grupo de ancianos está trabajando en sincronía con la iglesia. Ya tiene un motivo de vivir. Ahora, evangelizar, discipular, congregarse, esas son las tareas normales de una congregación local. La congregación local evangeliza, discipula, se congrega, pero les falta lo más importante, desarrollo de líderes. ¿Saben ustedes qué nos pasa? Yo no diría qué me pasa, porque yo creo que yo fui uno de los pocos que rompí. Yo rompí ese mito. El desarrollo de líderes. Todo aquel que yo veía con la genética del lobo blanco, yo lo agarraba por el moño. Hermano, tenemos que estar dispuestos cuando veamos personas, hombres y mujeres, que tienen la genética del lobo blanco, la genética del líder, la genética, cogerlos y prepararlos. Tenemos que preparar líderes, porque es imposible que hagamos una tarea tan grande por nosotros solos. Entonces, vamos a agarrar. Yo no me acuerdo quién fue el primero. Un americano que me dijo que el lobo blanco era el lobo guía, el lobo blanco, o era el venado blanco. Uno de los dos. Pero era el lobo, era una cosa genéticamente muy difícil de encontrar. Un lobo blanco, un venado blanco. Y eran los líderes de la manada. Nosotros tenemos que concentrarnos y ver y buscar y desarrollar. Y fíjense bien, no traten de empujar, porque una de las cosas que ha frenado el desarrollo del evangelio es que nosotros queremos que nuestros hijos sean los que hagan el trabajo, porque queremos que nuestros hijos hereden nuestras posiciones. No, hermano, estamos en un reino celestial y en este reino las posiciones no las doy yo, las posiciones las da el Señor. Y por más que yo me empeñe en poner en mi hijo algo, es imposible. Porque tengo que entender primeramente como varón de Dios que Dios tiene un plan para mí y para mis hijos. Y que el plan de Dios es diferente, pero el plan de Dios es bueno. Por eso tenemos que mantener con los ojos abiertos, atentos, para desarrollar esa nueva camada de líderes. Y mucho más si son jóvenes. Ustedes se imaginan cuando uno llega a estas iglesias y las ve llenita de cabezas grises. Qué tristeza me da. Entonces tienen 2, 3 bautizos al año, que son los hijos o los nietos de los miembros que están allí. ¿Qué hacen esta gente? ¿Qué hacen? No hacen nada. Todo es un club. Y el Señor no hizo un club, el Señor hizo un reino. Y el reino es ancho y amplio. Recuerdo, apenas llegado a Cuba, me llaman y me dicen, mira, vamos a autorizarles una iglesia en cada pueblo grande.
Y yo me puse a pensar y le dije, a mí me parece que me estás limitando. Porque si por mí fuera, yo haría una iglesia en cada barrio, que es como debiera ser. Me dice, usted siempre está en contra de todo lo establecido. Le dije, no, yo no estoy en contra de nada establecido. Yo estoy a favor de lo que mi padre establece. Y mi padre me dice, vayan por todo el mundo, prediquen el evangelio a toda criatura. Y si esa es la voluntad de mi padre, a mí no me importa lo que ustedes piensen. Pueden pensar lo que ustedes quieran. Yo voy a hacer esto. Y lo hice. Y empecé por Santa Clara. Y en Santa Clara había una iglesia de ellos. Empezamos con la iglesia en casa de mi suegra. De ahí salimos para casa de Ramón Pérez de Prado. De ahí salimos para el barrio José Martí. De ahí salimos para el Chamberí. Luego, ¿a dónde más? Eran 5 lugares. Y ustedes pueden creer que teníamos 5 líderes trabajando en 5 congregaciones. Y qué lindo era cuando nos reuníamos todos. Hacíamos una reunión mensual de líderes. Y qué felicidad más grande ver a tanta gente involucrada en el crecimiento de la iglesia. Porque es importante que esté en nuestra mente, que esté en nuestros corazones, que tenemos que desarrollar líderes. Nos toca a nosotros, hermano. Y eso no es una tarea que se desarrolla de la noche a la mañana. Esa es una tarea que lleva años. Por eso cada vez que una iglesia me dice, ay, queremos mandar una obra aquí, otra obra allá. Recuerdo, estábamos hablando y yo me encontré ahí en Palma Soriano con un grupo muy lindo. Un grupo que quiere expandirse, igual que en Dos Palmas. Quieren expandirse para aquí, quieren expandirse para allá. Y yo les dije, hermano, ¿han calculado ustedes el costo? No. Si yo voy a Tercer Frente, si yo voy a Mafo, entonces yo y mi esposa, traca, tanto. Digo, ¿ustedes no creen que es mejor concentrarnos primero aquí en Palma Soriano y después que estemos formalmente organizada como iglesia del Señor, con ancianos, diáconos, predicadores y maestros, cuando estemos organizados como iglesia, entonces cuando seamos adultos como iglesia, cuando seamos maduros como iglesia, vamos a parir, vamos a ir aquí, vamos a ir allá y vamos a llenar toda esa zona, porque es el desarrollo natural, pero nos va a tomar un tiempo. Nos va a tomar un tiempo en madurar. Nos va a tomar un tiempo en organizar a la iglesia. Miren, ustedes se acuerdan antiguamente, les estoy hablando de los 60, cuando un niño nacía de una familia, era hijo, ¿verdad? Pero habían niños que también eran hijos, pero no eran concebidos dentro del matrimonio. Era el hombre y la amante. ¿Y cómo le decían? Vástago. Era una palabra despreciable. Era una forma de separar. Era una forma de apartar. Sin embargo, era hijo igual. Era hijo igual. Ahora, nosotros como iglesia tenemos un propósito. El propósito primero es madurar. Tenemos que madurar como iglesia. Tenemos que organizarnos como iglesia. Entonces, una vez que hayamos madurado como iglesia, ustedes van a ver que el crecimiento viene solo. Ahora yo les pregunto, Chacón, Rolando, fíjense bien, ¿cuándo sabemos que una persona ha madurado? Chaconcito. Bueno, la maduración viene, al menos humanamente, cuando tú ya tienes equilibrio biológico, mental y emocional. Rolando. Sí, añadido a lo que digo Chacón, pienso también que las personas que muestran la madurez, ya a medida que lo alcanza, vamos viendo en el sentido de la organización de la iglesia. Primero organizamos a sí mismos y luego establecemos una organización dentro de la iglesia con el propósito divino.
Ahí Rolando, como realmente persona, cambió. estamos hablando de la persona. ¿Cuándo sabemos que una persona es madura? A medida que la persona dé fruto conforme a la voluntad de Dios, negarnos a sí mismo y estableciendo el nuevo hombre. O sea, una persona madura cuando llega a un nivel psíquico en la cual deja de pensar en él para pensar en alguien más. Es cuando se enamora, ¿verdad? Leo, ¿estás por ahí? Leo. Rolando, ponme a Leo ahí. O a Dariel. Viene en camino. Viene en camino. ¿A quién tienes ahí? Eduardo. Ponme a Rey. Ponme a Rey. Raimundo. Dime, mi hermano. Dígame, mi hermano. ¿Cuándo una persona deja de pensar en sí mismo para pensar más en la otra persona? En otra persona. Bueno, cuando madura, cuando todas sus posibilidades mentales y responsables la dona precisamente hacia los demás. Es una persona que verdaderamente entonces madura, porque no solamente es por ser anciano, sino por ser una persona responsable. Es una Hermano, madura. Carlos Zúñiga. Sí, señor. ¿Cuándo una persona es madura, hermano? La persona madura cuando se hace responsable de sus acciones, cuando comienza a tener visión hacia otra persona, cuando comienza a sentir anhelo por lo que hace. Emilio, ¿cuándo una persona es madura? Emilio, no te oigo. Pon el micrófono, hermano. ¿Me escucha ahora? ¿Me escucha? Ahora sí, hermano. Bendiciones. Bueno, hermano, Okay. decía un hermano ahorita, por su fruto lo conoceréis. Cuando realmente sentimos sentido de pertenencia por la iglesia, cuando nos preocupa el crecimiento, cuando nos preocupa la obra que se está haciendo, ahí entonces creo que el hermano ha adquirido el conocimiento y ha adquirido el crecimiento espiritual. Ok, hermano, todos ustedes me están hablando relacionados a la iglesia y yo les hablo a personas. La persona ha madurado cuando deja de pensar en sí mismo como ser humano y empieza a proyectarse en alguien más. Normalmente, si es un hombre, piensa en una mujer. Normalmente, si es una mujer, piensa en un hombre. Miren, cuando una muchacha se enamora, ¿qué pasa? Todo el mundo lo sabe en la casa, menos el padre. El padre es el último en enterarse. Cuando el muchacho se enamora, la primera que lo nota es la madre. Uy, se está bañando. Uy, me está acabando con el perfume. Uy, ¿qué está pasando por ahí? El tipo se está bañando tempranito. Uy. Un tipo que había que caerlo a lazo y agarrarlo para meterlo en el baño y ahora viene, se baña, se viste y sale temprano. Es cuando va madurando. Generalmente a los 18 años es cuando empieza lo que es el desarrollo estético del ser humano. Por eso es que todas las parejas que empiezan después de 18 tienen más de 90 posibilidades de continuar que las parejas que empiezan antes de los 18. Entonces, de acuerdo, hermano. Amén. Ahora, cuando una iglesia es madura, a ver, vamos a empezar por Rolando. Rolando, ¿cuándo tú crees que una iglesia llega a estado de madurez? Rolando. Bueno, tiene que ver, se relaciona mucho con lo que acabamos de decir la mayoría. Primero, creo que como se proyecta conforme realmente a los propósitos que Dios nos ha establecido, nos ha demandado. Cuando una iglesia tiene visión de establecerse teniendo en cuenta todo lo que Dios quiere para alcanzar, y luego después que alcanza la madurez
estableciendo todos los ministerios, llegando hasta los ancianos, entonces esta iglesia ya podría proyectarse para establecer nuevas iglesias. Pero la madurez creo que para nosotros es cuando establecemos todo el ministerio dentro de la iglesia. Es mi visión. Amén. Yo quiero ver al gallito mío de Costa Rica. ¿Dónde está mi gallo de Costa Rica? El gallo mío de Costa Rica. Un momentito. Ay, fíjense, no dije nombre. No dije nombre, pero ahí está. Ay, ay, ay. Bueno, hermano, ¿qué me dices? No, pero ¿quién es ese hombre? Camilo VI. ¿A quién tenemos ahí? A Camilo VI. Ay, tiene mi voto. El año que viene me mudo para Costa Rica y tiene mi voto. Ay, hombre, pero mira eso. Fíjense qué bonito se está poniendo ese caballero. Ahora se parece a un cantante. Búscalo. Se parece a este cantante, Camilo VI. Sí que lo ven. Bueno, hermano, ¿qué me dice usted de cuando una iglesia es madura? Bueno, sí, es que más o menos, ¿verdad? Depende de en qué aspecto madura, ¿verdad? Bueno, espiritualmente, que se sabe dirigir, que es una iglesia sana, ¿verdad? Que busca siempre la espiritualidad, ¿verdad? Que es una iglesia que trabaja, ¿verdad? Miren, les quiero decir algo. Que sabe, digamos, porque en las iglesias hay en veces conflictos, sabe cómo arreglar esa clase de conflictos sin regar mucho. Perfecto. Pero miren ahora lo que les quiero decir. Yo recuerdo a un hermano de Cuba llamado Oliverto Aguilera. Oliverto no solamente es un varón de Dios, Oliverto es un hombre del Señor y hombre a toda prueba. Oliverto, cada vez que hablábamos, tiene los dos hijos. El primero, Alexander, que estaba predicando junto con él, y el segundo era Aniel, que era mi secretario. Pero entonces, cuando Oliverto se ponía a discutir con los hijos, que los hijos le tenían una opinión diferente, Oliverto decía: yo me acuerdo cuando tú eras chiquitico y tenías la cabeza así y una colita y vivías donde tú sabes. Y me daba risa. Yo me reía porque no, el hijo me decía: siempre que me da ese argumento, me derrota. Digo, no, siempre que te da ese argumento, te está diciendo: yo soy tu papá. Simplemente, miren, un embrión no puede nunca desarrollarse a ningún nivel. Una iglesia que tenga una sola cabeza y el resto sea cola, nunca va a desarrollar plenamente. Nunca. Cuando usted ve el 99% de las iglesias de Cristo, tristemente, no tienen una junta de varones, no tienen una junta de ancianos, una junta de diáconos, no tienen este liderazgo que está establecido por el Señor. Entonces están en estado embrionario, pero todavía se dice: somos la iglesia del Señor, porque aquí utilizamos la Biblia, porque aquí las mujeres no hacen esto, porque aquí esto otro y aquí es lo otro. No, cada vez que yo hablo con amigos míos y les digo: ustedes están en estado embrionario, ustedes están todavía en los testículos del Señor, no han salido, porque si ustedes tienen una sola cabeza y el resto es cola, ustedes no son todavía personas, ustedes no son todavía iglesia. Para ser persona tienes que tener todo tu cuerpo formado con cabeza, cuerpo y extremidades. Entonces, cuando tú logras tener cabeza, cuerpo y extremidades, es que tienes un cuerpo. La iglesia, dice la palabra, es el cuerpo del Señor. Pero entonces, si tenemos una iglesia, como la gran mayoría de las iglesias, donde tenemos un varón dirigiéndolo todo, una junta de varones que es como un reflejo que apoya todo lo que este hombre dice.
Yo digo esto, sí, todo el mundo, sí, es verdad, sí, vamos a hacerlo así. No, hermano, ahí no hay honestidad, ahí lo que hay es tiranía. Porque si una sola persona puede decidir por el grupo, eso está mal. Tiene que haber diferencia. Miren los dedos de la mano, miren las partes de su cuerpo. Tienen que haber diferencia para que haya madurez. Tienen que haber diferencia. Hay que conversar a camisa quitada, como dicen los campesinos. A camisa quitada es, vamos a hablarlo sin quedarnos nada por dentro. Vamos a decirlo todo y vamos a llegar a un acuerdo. Eso es hablar a camisa quitada. Pero eso solo se puede lograr cuando la iglesia tiene un estado de madurez. Y este estado de madurez se logra cuando tiene un cuerpo. Y ese cuerpo se logra cuando está formada bíblicamente, como dice el Señor. Yo recuerdo cuando estábamos dando la organización de la iglesia, que hubo un hermano de Honduras que me robó el corazón. Me dijo, hermano, ¿qué pasaría entonces si el Señor viene ahora y nosotros no estamos organizados así? Digo, hermano, todo es un proceso. Estamos en un estado embrionario. Ahora, cuando tenemos a un predicador y la gente nada más siguiendo, estamos en un estado embrionario y, por supuesto, Luis, estamos... Sí, hermano, Rocky. Emilio tiene su manita. Ok, Emilio, adelante, hermano. Sí, hermano, ¿me escuchan? Tengo una conexión un poco más por acá. Adelante, hermano, sí le escucho. Adelante, Emilio. Emilio. Ahora, hablo ahora, Emilio. Emilio, te oigo. Emilio habla. Estoy ahora hablando, ¿me escucha a mí? Hermano, Emilio está hablando por WhatsApp. Ok, adelante. ¿Qué dice? Ahora, Emilio, adelante. Sí, te estaba diciendo, hermano, usted es un ejemplo de lo que está procurando con este lugar. Cuando el escritor de los Hebreos está disertando a los Hebreos, dice en el capítulo 5 que el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que tienen los sentidos ejercitados en el sentimiento del bien y del mal. Y entonces, en este sentido, nosotros tenemos aquí experiencia con Juan Santiago, que ha pasado lo que acaba de ilustrar. Una iglesia que no ha madurado bíblicamente está queriendo expandirse a otros lugares. Si ocurre lo que vemos en muchas congregaciones acá, que está como le llamamos el predicador orquesta, es el predicador que hace todo y tiene entonces sentado en la grada a un montón de hermanos que son los que dicen sí o no, cuando realmente no hay establecido una estructura bíblica, porque no hay ancianos, no hay diáconos, no hay como tomar decisiones, porque entonces lo que están haciendo pidiendo uno que puede o no haber cometido error o estar cometiendo error. Y la iglesia lo crece. Necesitamos tener ese discernimiento para poder entender dónde están las deficiencias y cómo podemos entonces estructurarnos para que la iglesia entonces sea aceptable ante el Señor. Podemos estar corriendo, hermano. ¿Qué es lo que quería decir, hermano? Usted, Emilio, hay algo que a mí me gusta de este grupo y es que todo lo que se habla de acuerdo a la palabra del Señor se entiende. Ahora te voy a decir, cuando una persona alcanza su madurez, cuando decide casarse, se fija en una mujer, piensa, voy a tener una familia, pero ese hombre, ¿qué es lo primero que hace? Hay un refrán que dice, el que se casa, quiere casa. Entonces, lo primero que el hombre hace es trabajar para poder mantener su familia y después que trabaja y mantiene la familia, tiene su lugar y ya vive con su mujer. Es una familia cuando él logra vivir separado. Cuando usted tiene esas clases de matrimonio que están viviendo en la casa de los padres, no han madurado. No han madurado, simplemente. Miren, mi hijo se casó y se fue. ¿Qué dolor me dio?
me dio un dolor. Y saben ustedes, mi esposa dice, ¿nos abandonó? No, yo también lo hice. Cuando yo me casé, yo me fui de mi casa. Y eso es lo más normal. Hermanos, para nosotros poder progresar, para poder multiplicarnos, tenemos que primero apartarnos, tenemos que primero trabajar en nosotros mismos como cuerpo, ser independientes. Y una vez que seamos un cuerpo independiente, podemos abrirlo como una flor, podemos procrear. Pero antes de nosotros coger y expandirnos a otros lugares, tenemos que fortalecernos y madurar en el lugar que estamos. Tenemos que dejar de ser el embrión ese, donde Pablo dice, los di a beber leche. ¿Por qué les di a beber leche? Porque no eran capaces de asimilar carne. Y después les dice, si yo les hablo de las cosas de aquí, estas cosas que se ven, y ustedes no lo entienden, ¿cómo van a entender si les hablo del tercer cielo? Y hubo un hombre que fue al tercer cielo y regresó. Ese hombre se llama San Pablo. Él vio la presencia del Señor antes que Juan. Pero ¿qué le pasó? Él tuvo que pasar por una etapa de crecimiento y maduración y humillación. ¿Qué fue lo primero? Un cambio. ¿Cuál fue el primer cambio que dio? Pasó de Saulo a Pablo. ¿Y cómo pasó de Saulo a Pablo? A ver, ¿quién me dice cómo fue el cambio de Saulo a Pablo? Zaida. Bueno, eso fue maravilloso. Saulo tuvo que negarse a él mismo para poder Primero. creer que le hablaba era Jesús. Él se negó. Primero. Y segundo, reconocer que él era el Hijo de Dios, que Cristo era el Hijo de Dios. someterse. Exactamente, someterse. Tuvo que y someterse porque bueno, cuando el Señor se le presentó, hubo un trauma en su vida. ¿Cuál fue el trauma, Zaida? Bueno, que el trauma de él no, en primer lugar, él no creía que Jesucristo era el Hijo de Dios. Y No, él no, pero tuvo que... hubo un trauma primero, un trauma físico. Él sufre un trauma físico. En su vida Chacón, física. Sí, sí, Chacón, él se queda ciego. ese es el trauma físico. Él se queda ciego y entonces crea una dependencia de alguien más. Esa dependencia que nosotros creamos cuando creemos que somos los papis, los bárbaros. Saulo, yo soy Saulo. Sí, eso es una señal de Y madurez. 20 gente me siguen. Una Él señal de tuvo madurez. que bajar la cabeza. ¿Quién eres tú, Señor? Yo soy Jesús a quien tú persigues. Todavía me erizo cuando leo esa parte. Porque estoy viendo la conversión de Saulo en Pablo. ¿Qué tú quieres que yo haga? Uy, uy, uy. Mira, papi, hasta ahora la has cagado. Todo lo que has hecho ha sido porquería, pero ahora vas a ser instrumento mío. Vete y quédate en casa de fulano. Y lo llevaron. Y después mandó a uno que le tenía miedo y le dijo, oye, vete, ora por ese hombre para que pueda volver a abrirse. ¿Estás loco, señor? Si ese hombre a todo el que agarra se la arranca. No, 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 no. Tú me estás mandando a mí a la muerte. Miren, porque todas estas personas que nos antecedieron son iguales que nosotros. ¿Y qué fue lo que le dijo? No, 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 yo no quiero ir. Vamos, vamos, arriba. Y yo me imagino que el Señor, cuando usted manda a su hijo a hacer algo y no quiere ir, usted le da un par de pataditas por el culito. Dice, arriba, papi, vamos, levanta el culo y dale. Ay, Dios mío. Y fue. Entonces, cuando él llega allá, que le dice, hermano Saulo, el Espíritu de Dios te manda, ¡pum!, ora por él, y se le caen las escalas de los ojos. Y lo primero que Saulo hace es, cuando él le dice, ¿qué te impide para que seas bautizado? Y lo bautizó. Pero fíjense bien que todo en la vida cristiana viene a través de un trauma. Para conocer al Señor hay que pasar por la barrera del trauma. Si usted no ha pasado por la barrera del trauma,
Todo el mundo tiene que pasar. La iglesia igual. El crecimiento de la iglesia viene por el golpe. Cuando usted ve que pasan los años y los años y los años y la iglesia es el mismo club, la misma gente, la misma familia, algo anda mal. Algo anda mal. Ahora, ¿qué nos toca a nosotros? Primero, desarrollarnos como iglesia. Entonces, para desarrollarnos como iglesia tenemos que hacer la voluntad de Dios. Señor, ¿qué tú quieres que yo haga? Chico, es sencillo. Desarróllame un cuerpo de líderes y tú te sometes a ellos. Ya, coño, pero si ahora yo me someto a esta gente me va a poner un bozal. No, hermano, no, porque estás confiando en tu propia fuerza. Estás confiando en lo que alguien malo te puede hacer. Entonces estás dejando de confiar en Dios. Cuando Dios te manda ahí a esas personas, es porque con eso tú vas a trabajar. Esa gente que están allí, que quizás sean feos, quizás no se vistan bonitos. Sí, porque esa es la verdad. No, esta a mí no me gusta. Me gustaría más que fuera de cuello y corbata. Vaya, para... No, hermano. Ese feíto que está al lado suyo es el que el Señor le puso y el que tiene un corazón para Jesús. Ustedes se imaginan el trauma de David cuando se enfrenta a Goliat. Miren qué historia más linda esa. Viene David, el padre lo manda, él no fue porque él quiso ir. El papá le dijo, hace falta que vayas. Miren, hace falta que vayas a ver a tus hermanos y le lleves esta comidita para tus hermanos y esto para los jefes. ¿Cómo se llama eso? Chacón, ¿cómo se llama esto? Soborno. Fíjense bien, nosotros como padres sobornamos, es normal. Es el instinto paternal. El padre David le dijo a David, coge, llévale esto para tus hermanos y estos quesitos ricos y estas cositas ricas, se lo das a los jefes, papi. Y David llegó allá, pero cuando llega ve los dos ejércitos, ve el gigante. Y entonces, donde todo el mundo vio algo terrible, David vio una oportunidad. Pero ahora vienen los hermanos y le dicen, ¿qué tú quieres hacer aquí, chico? Ya viniste a ver la sangre porque eres malo. Fíjense bien, los mismos hermanos, tú eres malo, quieres ver la sangre correr, eres malo. Y David, ¿qué le dijo al hermano? No tengo nada que ver con ustedes. Tenemos que saber elegir nuestras peleas. Mi pelea no es contra este imbécil que está hablando porquerías de mí. A mí eso no me interesa, ni me puede interesar. A mí lo que me importa es la pelea que yo voy a echar en el nombre del Señor. Y David agarró 5 piedras. Fíjense que no dice ni una, ni 7, ni 2. Porque si hubiera tenido la fe esa que la gente piensa que tiene, con una sola piedra bastaba. Pero cogió 5 piedras. ¿Te acuerdas, Chacón? ¿Por qué cogió 5? Porque el gigante Goliat tenía 4 hermanos allí también. Y si ellos se tiran, me los como también. Esa es la diferencia. La diferencia es que yo voy a tirarme a la pelea con la confianza que el Señor es mi protector. Y nosotros en la iglesia tenemos que tener ese sentir, el sentir que hubo en David, el sentir que hubo en cada uno de esas personas, el sentir que hubo en Pablo. Cuando a través de ese trauma, él entra y empezó a predicar, el sentir que hubo en todas las iglesias. ¿Y creen ustedes que había una iglesia? Miren, yo hubiera pensado que la iglesia de los romanos era la iglesia más mala y perversa de todo, ¿no? La iglesia de los corintios era la que era la cuna de la perversión. Mira cuando Pablo le dice, y esto, y esto, y esto. Es que mira, ¿se acuerdan ustedes de niños? Cuando su papá le decía así, ¿no se acuerdan? Y te hacía así en la cabeza, ¡puf! ¡Puf! Y le decían en Cuba un cocotazo. Es una advertencia. A veces nos damos golpes nosotros porque el Padre nos está golpeando para que entremos en sintonía. Entonces, hermano, hasta que no seamos capaces de desarrollar todo un cuerpo como Dios manda, el cuerpo, la iglesia es el cuerpo de Jesús. La iglesia no es una sola persona, la iglesia es un equipo.
Y ese equipo es el que va a glorificar a Dios, no eres tú. Nunca se me olvida cuando me preguntó Juan Monroy en Matanza, ¿quién tú eres? ¿De quién tú eres? ¿De dónde tú eres? Él quería que yo dijera, yo soy de Julio. No, yo soy de Jesús. Yo no soy de nadie, yo soy de Jesús. Yo establecí un pacto con el Señor Jesús desde el momento en punto que me sometí a Él. Heme aquí, Señor Jesús. ¿Qué tú quieres que yo haga? Entonces, hermano, viene este hombre de allá de la Quitimbámbara a enseñarme la misma porquería. Hombres, hombres, hombres. Y es lo que tenemos en Cuba hoy. Tenemos iglesias que son embriones de iglesias. No han desarrollado ni van a desarrollar en 100 años porque están en un estado embrionario. Una cabeza, una colita. Una cabeza, una colita. No. Ese no es el cuerpo del Señor. Cuando yo le digo a mis hermanos que allá que los visito, ustedes hasta que no sean capaces de trabajar en equipo, no van a entender la voluntad de Dios. Dios no se manifiesta a un solo hombre. Dios no se manifiesta en un solo lugar. Dios se manifiesta cuando ve un equipo, un grupo de hombres trabajando juntos por un propósito. Es ahí donde Dios se manifiesta. Es ahí donde Dios se glorifica. Entonces, hermano, la iglesia entra en un estado de madurez. ¿Cuándo? Cuando tiene diferentes grupos. Cuando todos piensan en un solo acuerdo con respecto a las cosas de Dios, pero tienen opiniones diferentes. No, a mí me parece. Bueno, yo creo. Cuando tienen esa libertad de expresarse, entonces cuando hay el verdadero Espíritu de Dios, Dios hizo individualidades. Cada uno de nosotros es perfecto delante del Señor. Por eso es importante que tengamos una comunicación directa con el Padre. Y una vez que tengamos esta comunicación directa con el Padre, Él se va a manifestar, Él se va a glorificar con nosotros. A mí no me importa si el hermano Chacón piensa así, yo pienso así. No, yo oro a mi Dios y Chacón ora a mi Dios. Hermano, y cuando nos encontramos, es posible que pensemos diferente, pero como somos hermanos y como tenemos una relación de amor, entonces esa diferencia se convierte en un cuerpo. Bueno, sí, mira, sí, perfecto, aquí, y al final somos en un mismo cuerpo, un mismo parecer. ¿Por qué? Porque estamos siguiendo la directiva celestial. Ahora, cuando una iglesia tiene diferentes grupos, tiene un grupo de jóvenes, un grupo de caballeros, un grupo de damas, me encanta lo que hace Yamirelis allá. Yamirelis que tiene el grupo este, el grupo aquel, el grupo el otro, cuando tiene la reunión de viejitos. Miren, a mí me dio tanta alegría ver a los viejitos bailando. Y ustedes dicen, no, eso es un insulto a la palabra. ¿Por qué? Porque esos viejos se la pasan solos, en lugares solos donde nadie los ve, y de pronto se reúnen y están hablando de la alegría y del gozo. Alegría y gozo es lo que produce la presencia del Señor. Y en mi cuerpo al baile, el cuerpo nosotros tenemos la capacidad de bailar. David bailaba. No quiero decir ahora que en el culto nos pongamos a bailar. Pero cuando yo me pongo, oigo una música, king, 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 king. Cuando oigo a Camilo VI, cuando oigo a Juan Gabriel, porque el Señor me hizo un ser romántico. Y cada uno de nosotros que es cuerpo del Señor Jesús es romántico, porque el Señor Jesús era romántico. Tenemos que ser románticos, hermano. ¿Y quién no oye una canción de Juan Gabriel y llora? ¿Y quién no oye una canción de José José y llora? Y se acuerda, coño, cuando era joven, bla, 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 y te transporta. Eso no es pecado, hermano. Al contrario, estás reviviendo una etapa de tu vida. Entonces, los grupos de jóvenes que se reúnen, miren, vamos a hablar en plata. Cuando los jóvenes en la iglesia se reúnen, ¿cuál es el interés y el propósito número uno de los jóvenes? Chacón.
O bueno, humanamente hablando, imagínate si andan jóvenes de conquista, a ver si encuentran ahí una chica. Amén. Usted ve cómo estamos en sintonía. Son jóvenes, se reúnen, oran. Ulises Vicente, Ulisito, quita el micrófono, Ulises. Ulises Vicente, adelante, hermano. Él ha estado en las reuniones de jóvenes. En las reuniones de jóvenes. El propósito número 1 de los jóvenes es, hermano, adelante. Quita el micrófono, Ulises. Hermano, cuando los jóvenes se reúnen con la alegría y el gozo de la juventud, el propósito es buscar pareja. Y es bueno que busquen pareja dentro del rebaño. Es bueno que no vayan a buscar cosas contaminadas por ahí, traerlas para acá. Es bueno que dentro del rebaño haya equilibrio. Y es lindo cuando los jóvenes pasan su tiempo con otros jóvenes que tienen los mismos intereses y que tienen los ojos puestos en el Señor. Eso hace la diferencia. El joven, ese es el propósito que tiene. ¿Qué me dices, Ulises? ¿Cuál es el Sí, hermano, ante toda la cosa, Ulises? adoramos a Dios. Sí. ¿No se escucha? Sí, hermano, adelante. Adelante. Digo que primeramente adoramos a Dios. Hermano, no. Adoramos a Hermano, Dios ante todas las cosas y después hacemos las actividades tratando de atraer a los jóvenes con las cosas que están entonces demostramos. Mira, hermano Ulises, un momento que se oye muy mal. Miren, fíjense bien, Ulises es uno de los líderes de la iglesia en Dos Palmas. Es uno de los líderes que se reúnen y tienen un grupo de jóvenes activos. Pero la parte linda es el propósito de los jóvenes al reunirse, primero agradar a Dios. Pero el primer propósito también de un joven cuando se reúne es buscar pareja. Y es bueno, es lindo cuando ellos se reúnen y se miran y se encuentran. Es bonito, hermano. Ahora, un grupo de niños. ¿Cuál es el propósito de reunirse los niños en la iglesia? Lisanka. Adelante, hermanito. Adelante, hermana. ¿Cuál es el propósito de los niños reunirse en la iglesia? Aprender acerca de la palabra de Dios, por supuesto, primeramente. Número 1. Y jugar. Enseñarle el amor de Dios. 2. Y jugar. Divertirse, claro. Divertirse. Pero qué lindo es cuando nosotros queremos pasar tiempo en el jardín del Edén. Dios hizo un jardín precioso. Había de todo tipo de árbol allí. Había unas matas de maracuyá preciosas. Había unas matas de mango, de esos de injertos así, violentos. Había unas matas de caimito que eran así de grandes. Pero sin embargo, ¿qué hizo Eva? El lugar que no debes ir, ahí estaba ella. En el lugar de desobediencia. Tenemos que enseñar a nuestros hijos a disfrutar
la belleza de la vida en los lugares buenos. Tenemos que enseñar a nuestros hijos que vamos a disfrutar y podemos disfrutar y pasarla bien delante de la presencia del Señor. Por eso es importante que en la iglesia no sea una cosa mecánica de que vengan y se aburran. No, vamos a pasarla bien. Vamos a tirarnos en el piso, vamos a hacer dibujos, vamos a hacer juegos y vamos a oír la palabra. La iglesia, de nuevo, es el cuerpo del Señor Jesús. Los niños venían a Jesús. ¿Y Jesús qué les decía a los apóstoles? No vengan, apartándole enseguida. Y Jesús les dijo, dejad que los niños vengan a mí, porque de los tales es el reino de los cielos. Entonces, una iglesia que no tiene niños no es un cuerpo. Una iglesia tiene que tener niños para que tenga el ciclo completo, niños jóvenes, caballeros ancianos. Una iglesia donde las damas se reúnen. Yamirelis, ¿para qué se reúnen las damas? Yamirelis. Marislay Palau, ¿para qué se reúnen las damas? Nos reunimos, hermano, para Perfecto. Emilio. en armonía. Y más... Bárbara está ahí. Ponme a Bárbara. Aquí estoy, Bárbara. Bárbara. Enseguida, está por WhatsApp, viene para acá. Ajá. Está haciendo una pregunta. ¿Para qué se reúnen las mujeres de la iglesia? Diga, hermano, diga. Que nos dejan muchas enseñanzas. La mujer. Tanto buena para no practicar y la buena para imitarla. Ok, hermana. Ok, vamos a dar la palabra a Bárbara ahora. Bárbara, ¿para qué se reúnen las mujeres en la iglesia? Bueno, las mujeres nos reunimos en la iglesia en primer lugar para estar unidas, para poder profesar lo que aprendemos, para ayudar a las más jóvenes, para ayudar bueno, por lo menos en el caso mío, para ayudar a las más jóvenes a crecer, a hacer la voluntad, amar a sus esposos, a cuidar a sus hijos, a cuidar a su casa. Miren, y para estimularnos, hermano, al amor y a las buenas obras. Amén. Miren, esa es la tarea de un grupo de mujeres en una iglesia. Una iglesia que está viva. Las mujeres son importantes. Las mujeres son tan importantes porque yo les digo algo. Cuando una mujer sale a evangelizar, no hay nadie que te pueda detener. Usted ve a la mujer linda que llega a su casa y se pone a hablar con la esposa, bla, 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 bla. No hay un marido que se ponga celoso. Ahora, agarra un jovencito, estos bonitillos, y hay una sola mujer en la casa. Hermano, huye. Apártate de ahí. No llegues. Si no hay una mujer, la mujer es la que debe llegar. La mujer es la evangelista por naturaleza. Su belleza es un gancho para entrar en el mundo cualquiera. Entonces, tenemos los caballeros. Chacón, ¿para qué se reúnen los caballeros en la iglesia? Chacón. Bueno, voy a seguir la tónica de las últimas opiniones para estimularse al amor y a las buenas obras. Ajá, pero algo más. Algo más. Los hombres siempre tienen proyección. Los hombres siempre tienen planes, propósitos. Vamos a hacer esto, vamos a hacer aquello. Los hombres son prácticos. Vamos a hablar de economía. Vamos a hacer esto, hace falta esto. Vamos a hacer lo otro, hace falta lo otro. Tenemos allí una ofrenda de tanto. Esta ofrenda, ¿cómo vamos a utilizarlo? El hombre, hermano, cabeza
ahí en la iglesia tiene que aprender a dirigir la iglesia. Y ese grupo de caballeros dirigido por los ancianos es lo que van a proponer las cosas que la iglesia va a hacer. Y eso es una iglesia madura. Una iglesia es madura cuando tiene un cuerpo vivo, activo. Una iglesia que tenga un solo hombre es una iglesia en proceso, en desarrollo. No nos engañemos, hermanos. No nos engañemos. No tratemos de crecer para aquí, crecer para allá. No hace falta. Primero tenemos que crecer aquí nosotros como cuerpo. Es la gran verdad, es la naturaleza divina. Es la única forma en que nosotros vamos a crecer verdaderamente. Primeramente, crecemos para adentro y luego crecemos para afuera. Ahora, ¿cómo crece una iglesia? Predicando. Por supuesto, un cuerpo que está organizado viene, predica. Tiene un grupo de gente que va a los lugares y predica. Bello. Miren, yo me recuerdo con un hermano mío que le encantaban los viejos. En Santa Clara hay un par de asilos de ancianos donde nosotros íbamos. Yo le traía el café de las montañas de Manicaragua. Ellos, inclusive era ilegal. Yo me sometía, pero mire, para que usted vea la voluntad de ese que está arriba, nunca me cogieron. Y cada vez que agarraban a alguien con 5 libras de café, le pasaban la cuchilla. Sin embargo, yo traía las 5 libras de café y nunca me cogieron. Mi suegra hacía aquel café, le echaba azúcar prieta, como ella mi suegra disfrutaba hacer el café. Y después este grupo de hermanos iba al asilo con 2, 3 termos de café. Y aquellos viejitos en sus camas venían, le daban un cafecito y le leían un salmo, le leían y decían, ¿cuándo vienen otra vez? Mañana. Querían, inclusive estaban tirados en la cama como tirados a porquería, como ya no le importa a nadie. Tú eres importante, tú eres un ser vivo, eres importante para mí, eres importante para Dios. Tenemos que mostrar el amor del Señor a través de nosotros y proyectarlos. Es el todo. Es el todo. Ahora, una iglesia crece cuando estudia la palabra. Y que yo sepa, cada vez que usted estudia la palabra del Señor nunca te engaña. La palabra del Señor siempre te va a guiar. Lo que pasa es que muchas veces nosotros, miren, uno de los libros que yo me llevé de Jamaica, me lo robé en la biblioteca, es La Iglesia de Cristo, que todo el mundo lo tiene. Sin embargo, a este libro de la Iglesia de Cristo, la última parte, todo el mundo se la ha arrancado. Un grupo de 20 hojas, porque es el que habla de organización de la iglesia. Sin embargo, todo el mundo se ha leído las 2/3 partes del libro. Todas las iglesias. No, aquí esto. Pero cuando llegan a organización de la iglesia, arrancan la página. ¿Y qué dice la palabra? ¿Qué dice la palabra? ¿Qué dice el libro del Apocalipsis? El que quite una palabra, su nombre será quitado del libro de la vida. Aún así, hay gente que piensa, Dios es bueno. Sí, Dios es bueno. Dios es santo. Sí, Dios es santo. Pero Dios es juez. Dios es fuego consumidor. Ahora mismo en Israel, ¿qué pasó? Este grupo de gente con la banderita de colores y con sus ídolos fueron a Jerusalén, le patearon el culito. Fueron a Tel Aviv, le patearon el culito. Aquí no pueden con esa porquería, no queremos eso. Y se pusieron en el desierto. Ahí en el desierto, su ídolo, su música, sus drogas, su locura. Y llegaron las avispas. Miles murieron porque desafiaron a Dios vivo. Los desafiaron y venían a esta gente de Hamas en unos parapletos, un paracaídas con un motorcito, y venían con la ametralladora y los mataban como moscas. En Tierra Santa, ¿vas a desafiarme? No, papi. No te lo permito. Ahora hay un conflicto muy grande allí, pero la palabra de Dios es inequívoca. No vengas a desafiarme. Este país, cada vez que se habla en la Biblia del enemigo que viene del norte, nos dicen los rusos.
Sin embargo, los rusos, Vladimir Putin dijo, en este país no me van a confundir a los niños. En este país no me van a confundir los niños. Y aquí hay una madre que está siendo acusada, una madre, porque le preguntó al consejo de la escuela cuál es el programa que le están dando a los niños de preescolar. No, está en online. Sí, pero yo no veo nada. No, que esto, lo otro. No, ¿cuál es el programa? Ah, identidad de género está siendo tratada. Bueno, sí, aquí en esta respetamos, no llamamos ni él ni ella. Aquí llamamos como quieran que se llame. Y ustedes ven, esa porquería es la que ustedes están explicando. Y esa porquería es la que practican los demonios. Eso no viene de Dios. Estados Unidos está cayendo, hermana. Pero Dios nunca se olvida de su pueblo. Y ahí tiene un Donald Trump que viene como un ángel vengador. Ahí tiene un Donald Trump que viene como un ángel Miguel con la espada en la mano. Un Donald Trump que no se deja confundir. Sin embargo, muchos te pintan a Donald Trump como un demonio. No lo es. No lo es. No se deja confundir. Es un hombre que lee la palabra y que sigue la palabra. ¿Qué más puedo decirle? Dios nunca se olvida de su pueblo, hermano. Dios nunca se olvida de su pueblo. Hay consecuencia para todas nuestras malas acciones. Por eso es importante que veamos. Es importante que veamos estudiando la palabra, ayunando. ¿Quién me dice cuántas iglesias se levantan para ayunar? Muy pocas. Muy pocas. El ayuno es algo que nos da comunicación con Dios. El ayuno es una cosa, una forma en que nosotros estamos como castigando nuestro cuerpo para que el espíritu se acomode más. El ayuno es recomendado por los médicos. Dicen los médicos que cuando ayunamos pasa esto y esto y esto. Cosas buenas en nuestro organismo. Sin embargo, la Biblia dice que tenemos que ayunar. Nos orienta, la palabra de Dios nos orienta a ayunar. Pero a veces, no, yo no quiero sufrir, pasar hambre. Y no quiero esto y no quiero lo otro. El ayuno nos abre el entendimiento. Ahora, leyendo la palabra es importante. Hoy en día no tienes que literalmente abrir la Biblia. Hoy en día tú te vas a YouTube y agarras y pones y oyes la palabra entera. La oyes entera. ¿Por qué? La tenemos allí. ¿Y por qué? Porque es importante. Porque la palabra es alimento. La iglesia crece criticando. Chacón, dime algo. ¿Qué te Hermano puedo Chacón, decir, Señor? criticando. ¿Es verdad? ¿O es mentira? Parece que sí. Parece que sí. Perfecto. Rolando. La iglesia crece criticando. ¿Qué me dice, hermano? ¿Qué me dice? La iglesia crece criticando. Hombre, claro que no. Sí. La iglesia crece mirando las cosas que están mal, corrigiéndolas. Pero no criticando a otros, sino corrigiendo lo que está mal. Cambronero, hermano. ¿Qué me dice? La iglesia crece criticando. Creo que no. Yo creo que una iglesia no crece criticando, una iglesia crece siendo pacifista, ¿verdad? Tratando de ordenar las cosas. Así como Pablo le ordenó a Timoteo, vaya, ordene lo que está mal, ¿verdad? Entonces, es así como una iglesia crece, ¿verdad? Porque la crítica es murmuración y la murmuración es un pecado grave en la palabra. Mira, hermano, les voy a hacer una historia pequeña, rápido. Año 97. Salgo yo graduado de Jamaica del instituto con mi diploma de licenciado grandón, bonito. Y
Ya yo me creía el arcángel Gabriel. Ya yo tenía alas. Nada más que me faltaba la espada. Desde que yo llegué a Cuba, era predicando el evangelio de la espada. A los bautistas, crácata. A los metodistas, crácata. A los pentecostales, crácata. Estaba peleando con todo el mundo. Y yo estudiaba la Biblia para criticarlos. Hermano, imposible crecer. Fueron los primeros meses más deprimentes de mi vida. Deprimentes. Fue deprimente al extremo de que a mí me pusieron en la lista negra de todas las iglesias de Santa Clara. Lista negra. Este hombre, no quiero saberlo, este hombre es un demonio. ¿Por qué? Porque cuando vayamos a criticar, lo primero que tenemos que ponernos es frente a un espejo, no a un cristal. Nos encanta ponernos frente a un cristal y ver el defecto de los demás. Pero sin embargo, no somos capaces de pararnos frente al espejo y ver las imperfecciones de nosotros mismos. Hermano, cuando yo voy a criticar, dice San Pablo, yo golpeo mi cuerpo. Yo me veo a mí, es a mí a quien tengo que ver para criticarme. Uy, esto y aquello. Y esa es la crítica que crece, la crítica que yo me hago a mí mismo. Ahora, ¿cómo yo voy ahora a estudiar nada más con los pentecostales, los bautistas, los metodistas? No tiene sentido, hermano. Usted va al acuario y cuando usted va al acuario, usted mete la mano, saca un pez. En mi pueblo le dicen pescar en pecera. Cuando usted va a una persona que es cristiana y quiere convencerlo de que está en el lugar errado, que venga al lugar normal. Pablo dice, yo fui comisionado apóstol de los gentiles, a donde nadie nunca puso la palabra. Entonces todos queremos ser comisionados y esto es un defecto grande de todas las iglesias de Cristo. Pescar en pecera. No, tú eres bautista, tú no eres cristiano. Tú eres pentecostal, tú no eres cristiano. Tú eres metodista, tú no eres cristiano. El Señor Jesús nos dice, orden del Señor Jesús, no separen el trigo de la cizaña, no lo saques, porque cuando vayas a sacar el trigo de la cizaña, puedes que saques trigo junto con la cizaña, eso es asunto mío. Hermano, la separación la hace el Señor Jesús, no la hago yo. A mí me está prohibido decirle, tú eres, tú no eres. ¿Quién soy yo? La palabra te dice, no juzguéis para que no sea juzgado. Con la misma vara que mide, vas a ser medido. Entonces, ¿qué nos encanta? Nos encanta, tú no eres cristiano. No, tú tampoco. No, hermano, eso es pescar en pecera. Pescar de verdad, el verdadero pescador es el que se para frente al malecón habanero y tira. Y lo que venga, lo coge. Ese que te ve en el malecón como mi sobrino, que iba y siempre traía 10 y 12. Y aquí también, aquí sale a pescar y agarra. Siempre. Porque es pescador natural. Así tenemos que ser nosotros. Meternos en el lugar donde no ha ido nadie. Sin miedo. Es muy fácil ir a ver a fulano y fulano que están en tales iglesias. No me toca, hermano. Me toca ir a donde no se ha predicado el evangelio. Recuerdo, estando en Jamaica, hay un barrio que se llama Angola. Realmente tiene otro nombre. El barrio tiene otro nombre. Angola. Ahí íbamos nosotros. Miren, en Angola vivían puro sicario y su familia. Es un barrio apartado. Ahí no entraba la policía. Estaba Agustín. Estaba otro más que no recuerdo el nombre y estaba Angola. Y por alguna razón, a mí me pusieron a vivir en este lugar, aquí entre Angola y Agustín, la ciudad de Augusto y Angola. Y yo tenía que pasar todas las mañanas por ese lugar con mi esposa. Tenía que pasar. Miren, nunca se me olvida que una vez en Jamaica secuestraban las guaguas, los ómnibus. Y venía el ómnibus lleno y entraban los sicarios con sus pistolas cargaditas, 3 tiros al aire, arriba, todo el mundo aquí, teléfono, cartera, de todo, arriba, mami, quítate esto,
arriba la cadenita, échala para acá. Cuando yo voy a meterme la mano en el bolsillo, me dice, pastor, siga usted adelante y bájese del ómnibus, por favor. Y a mí aquello se me revolvió el alma, que le dije a mi mujer, no voy más nunca en mi vida al downtown, al centro del pueblo. No voy más. Le cogí miedo. Porque cada vez que yo iba en esa zona, algo pasaba. Otra vez, estábamos yendo allá y vienen 3 niños. Cuando nosotros estábamos en Jamaica, visitábamos las cárceles. Y entonces al visitar la cárcel de jóvenes, nos decían los guardias, no se les ocurra regalarle un bolígrafo, una pluma a estos muchachos. No se les ocurra por nada del mundo. Porque un bolígrafo aquí en la cárcel es un arma de filo cortante. Y cuando llegamos allí y empezamos a hablar con ellos de la palabra y esto y aquello, se acerca un muchachito, así como mi hijo, 7 años. Y me decía, ay Señor, hace 6 meses que yo no sé de mi madre y necesito una pluma para escribirle una carta. Miren cómo los demonios se manifiestan. Ese niño quería engañarme. Pero yo lo vi en la cárcel, pero ahora lo experimenté en la calle cuando voy al downtown, al centro del pueblo, y se me acercan 3 muchachitos de la edad de mi hijo y me pinchan. Dame todo. Y yo levanté las manos, me reí y le dije, me am Cuban, soy cubano. Y se echaron a reír y me dijeron, papi, tú estás jodido. No me tocaron. Miren, hay un halo de protección en nosotros cuando seguimos y obedecemos el evangelio. Hay un halo de protección que tenemos. Algo nos protege. Algo nos protege, nos guarda, porque el Señor conoce a los suyos, los guarda y los protege de todo mal. Y todo cuanto entra en tu vida es porque Dios lo permite. Todo cuanto pasa en tu vida está en las manos del Señor. Entonces, la iglesia no va a crecer criticando. La iglesia va a crecer predicando, orando, estudiando, ayunando, leyendo, viviendo el evangelio. ¿Y qué tenemos entonces? Los niveles de maduración. La motivación es bíblica, la motivación espiritual, práctica. Y yo les pregunto ahora, ¿cómo se manifiesta el Espíritu de Dios? Chacón, las manifestaciones del Espíritu de Dios. Bueno, lo acabas de decir ahí, hablaste de motivación. Si hay motivación, el Espíritu de Dios es el que te guía porque es el que te está motivando. Perfecto. Rolando, ¿cómo se manifiesta el Espíritu de Dios en la iglesia? Bueno, según lo que hemos aprendido de la Biblia, el Espíritu se manifiesta cuando la iglesia da fruto conforme al mismo Espíritu de Dios, por supuesto. Ahí está el amor, la paz, el gozo, la paciencia, la bondad, la benignidad, la mansedumbre, la templanza, el dominio propio. Cuando tenemos todo eso, entonces se manifiesta realmente el Espíritu de Dios. Mira, Rolando se me adelantó. Eso no se vale. Eso no se vale. Se me adelantó. Los frutos del Espíritu, ¿cuáles son? Entonces todo el mundo viene, ¿no? Porque viene y es algo así que yo siento y me desprimo y pasa esto y pasa lo otro. Y vamos enseguida a lo sobrenatural. Lo sobrenatural viene, pero los frutos del Espíritu son paz, mansedumbre. Los frutos del Espíritu son los 7 frutos que tenemos en la palabra, los cuales se manifiestan en el ser humano, los cuales convierten al ser humano en un haz de láser. Fíjense bien, cuando ustedes cogen un prisma, un diamante, usted le pasa una luz blanca. ¿Y saben ustedes qué obtienen aquí? Obtienen un arcoíris de colores. Obtienen los 7 colores del arcoíris. ¿Cuándo? Cuando le pasan una luz blanca. Cuando el Espíritu Santo entra en nuestras vidas, salen los 7 haces, que son los 7 frutos del Espíritu. 7 frutos del Espíritu. 1000 veces he estado a punto de explotar. 1000 veces he estado a punto de hacer locuras. Porque cuando a ti vienen
y los problemas vienen y las situaciones vienen, es cuando tú te pruebas, cuando se prueba tu carácter en medio del fuego. No vas a probar tu carácter porque ¿qué pasa si tu carácter es de papel y le pasa fuego? Se quema, no sirve. Tu carácter tiene que ser el temple del hierro. ¿Y sabes cómo Dios te va a templar? Cuando usted coja el hierro, lo mezcla con el cobre y le pega fuego. ¿Qué tenemos? Ulises, Vicente, ¿qué tenemos? Bueno, se crea un nuevo metal. ¿Qué se llama? Bueno, debe ser el acero. Acero. Y cuando queremos referirnos a un hombre fuerte, dice, ese tipo es de acero. A ese tipo no le entran ni las balas. Cuando queremos que nuestras iglesias sean de acero, tenemos que ser capaces de manifestar proyectar las siete magnitudes del Espíritu de Dios en nuestras vidas, en la iglesia. Hermano, y después que nosotros seamos capaces de proyectar las 7 manifestaciones del Espíritu en nuestras vidas, miren, contra ellas no hay poder alguno. No hay poder. Yo estaba viendo y he visto 500 veces. Este es un TikTok de un muchacho, un mulato él, pero fuerte, negro, eso, grande, traqueteado. Y estaba el negro en el estadio con su traje de rojo. Y estaba la mujer, una gringa con su traje azul. Y la mujer estaba enojada porque el equipo de ella estaba perdiendo y perdía y perdía. Y le decía errores al negro. Y aquel negro se paraba como un Buda. Y le decía no sé qué cosa y esto y lo otro. Y el negro se reía. Y se reía. Y le decía, mamita, a mí tú no me vas a echar a perder mi victoria. A mí no me afecta lo que tú me digas. ¡Ah! ¡Ah! Y la mujer le hacía así y le decía todas las cosas a mí y por haber. Cuando se acabó el juego, el jefe del equipo, miren para que ustedes vean, vio a ese muchacho, lo trajeron, lo pusieron en el frente, todas las cámaras, todas las pantallas reflejando, le regalaron el uniforme, le dijeron, mira, yo lo he visto tantas veces que yo quisiera ser como ese muchacho. Cuando vengan a provocarme, reírme, ustedes no pueden provocarme. Así nos tiene que pasar a nosotros en nuestras iglesias. Cuando vengan los demonios a provocarnos, a mí tú no puedes hacerme nada. Tú no tienes potestad sobre mí. Y es lo que dice la palabra, es lo que enseña la palabra. Entonces, hermano, una vez que hemos alcanzado la madurez, es que estamos preparados entonces para parir. Cuando la mujer está preparada para parir, cuando madura, cuando fisiológica y biológicamente está preparada, cuando sus trompas vienen, cuando tiene su menstruación regular, cuando ovula con regularidad, cuando tiene los senos desarrollados, cuando tiene su cuerpo biológicamente formado, después de los 18 años. En Guatemala hay una organización española que se llama Remar. El presidente es amigo mío. Y él quiere que yo vaya a trabajar con él. Y quiero ir. Cuando yo me retire, yo le prometí a este hermano, voy a pasarme temporadas contigo. ¿Saben ustedes lo que hacen ellos? Niñas, 7, 8, 9, 10 años, quedan embarazadas. Ellos las recogen, las cuidan, las alimentan, las enseñan, las instruyen, les enseñan una profesión para entonces que tengan el bebé y para que nazca ese bebé, porque ese bebé es una vida y es una vida importante para Dios y pelean hasta la última para que tenga el bebé y que el bebé viva y después le dan la elección. Si tú quieres, aunque una niña no debe quedarse con un bebé y se lo dan a familias que no pueden tener niños. Y esa niña sale de ahí feliz, pero sale traumatizada. Entonces hay un proceso de consejería, de psicología que a mí me invitan para que yo los dé. Y yo estaba conversando con unas cuantas de ellas
y le tenían miedo a los hombres. Y después que hablé 2 o 3 veces, venían y te abrazaban como si fuera su papá. Porque están falta de confianza, porque el mundo les ha fallado. Y tenemos que mostrarle que el amor del Señor existe y está ahí para ellos en todo momento. Entonces la mujer está madura para producir, para parir. Cuando está fisiológicamente formada, la iglesia estará madura y lista para parir. Cuando esté completamente formada, cuando esté funcionando perfectamente, entonces es cuando vamos a parir y a parir y a parir. Tenemos muchas iglesias niños, muchas iglesias en estados embrionarios que ya quieren parir. No pueden, hermano. No pueden. Porque todo lo que produzca alguien que no está preparado sale con deformaciones. Y esas deformaciones congénitas son esas iglesias que existen por un tiempito y luego desaparecen. Y tenemos que aplicar la misma inteligencia que Dios nos da para nosotros como cuerpo humano, para la iglesia. Y la iglesia va a crecer porque es propósito del Señor, porque el Señor quiere que crezca. Y lo último, hermano, y aquí terminamos ya, la gran comisión. Cuando el Señor se la da a los apóstoles, 3 años. 3 años conmigo y sale por ahí para allá a cortar cabeza. 3 años. Hermanos, no se precipiten. Concéntrense en ustedes primero. Vamos a organizar nuestras iglesias. Vamos a funcionar como iglesia. Y entonces, después que tengamos el cuerpo listo, psíquica y físicamente, entonces a parir. Y todo el mundo quiere ser abuelo. Todo el mundo quiere ser padre. Quiero decirle que no hay felicidad más grande que la felicidad del abuelo. Chacón, ¿cuál es el... Chacón? Sí, señor. ¿Cuál es el paradigma número 1 de un abuelo? Bueno. Bueno, yo creo que me Número pillaste ser medio Bárbara. alcahueto. ¿Estás conmigo? Bárbara, ¿cuál es el paradigma número 1 del abuelo? No te oigo, Bárbara. ¿Qué abuelo ya? Ajá. Hermano, eso es maravilloso, hermano. Es maravilloso el ser abuelo. Perfecto. Ya nosotros tenemos 9 nietos y ellos juegan con nosotros. Cambronero. Paradigma número 1 de ser abuelo. Bueno, yo no soy abuelo todavía, pero yo creo que... Es el amor, hermano. Es un amor que es inexplicable, hermano. Perfecto. Perfecto, Rolando. Los primeros somos los abogados de los nietos. Siempre nos buscan a nosotros para cuando los padres los regañan, vienen con los abuelos. Mi abogado. Rolando. Paradigma número 1 de los abuelos. Bueno, yo no soy abuelo, pero voy a poner un abuelo aquí. Paradigma número 1, Leo. Realmente el amor que a veces ni le dimos a los hijos, que lo damos a los nietos y le pachacamos toda su naturaleza y toda su voluntad. Pero miren, todo eso es verdad, pero es mentira. No es el paradigma número 1 que tenemos en el subconsciente. El paradigma número 1 es la venganza. La venganza. Nos estamos vengando de nuestros hijos. Porque si tú hiciste esto y esto ahora, con este nieto te lo voy a corromper, te le voy a dar todo el cariño que tú no puedes, te lo voy a poner mío, te lo voy a robar. Ese es el paradigma número 1 del abuelo. Por eso le dicen el gran padre, y es el amor supremo. El gran padre es el amor supremo, el abuelo. Es venganza de los hijos. A ti te llevé así, pero a él no voy a hacerlo. Porque yo he llegado al final de mi vida y me doy cuenta de que todo esto no vale la pena. Ahora, esto sí vale la pena y es el corazón que le voy a poner. Y mi nieto viene y chupa directo de mi corazón. Y es lo que tenemos que tener en las iglesias, el espíritu del abuelo. El espíritu del abuelo es robarnos a esas personas con el evangelio.
amarlos como nunca lo han amado. Esos viejitos que están tirados, que no tienen sentido para sus vidas, yo les voy a dar sentido. A esos niños que usted los ve así asados, yo les voy a dar sentido. Porque en el Señor Jesús hay sentido de vida, hay sentido de esperanza. Y la iglesia está llamada para ser el cuerpo del Señor Jesús en nuestras localidades. Hermano, creo que he terminado. ¿Alguien que quiera decir algo, Chacón? Bueno, darte las gracias por tu explicación, y solo quedé pendiente ahí con los siete espíritus de los que hablaste. Adelante. No puedes decirle Dariana porque se ofende. Tienes que decirle Dari. Ay. Dar las gracias, Esperanza, porque ¿qué pasa? Desde que estamos, y lo hablamos aquí, desde que estamos en la universidad, si esta universidad hubiese sido antes, en Cuba y en el mundo, pues la iglesia tuviese mejores condiciones. ¿Qué pasa? Quería enmarcarme en algo. La iglesia, como usted dijo, son como mi cuerpo, no se parece. Y es mío, yo lo tengo. Y una mano no se parece a la otra. Entonces, en la iglesia todos somos diferentes. Pero no podemos, en primer lugar, que está existiendo mucho, el celo entre los hermanos. No puede existir celo entre los hermanos. Porque cada cual funciona en el don que Dios le dio, en la gracia que Dios le dio. Entonces, como un cuerpo, como un todo, pues entonces si nos dedicamos a hacer cada uno lo que nos corresponde, y la mujer hace su parte, los hombres hacen la suya, los niños, es decir, todos hacen su parte, los ancianos que son fundamentales, pues entonces ya la iglesia irá madurando. Y lo que estamos viendo hoy que estamos en noviembre, pues ya el año que viene tenemos una iglesia diferente. No decir, es mía, es mi iglesia, uno solo. No, la iglesia somos todos nosotros. Y todos somos importantes en la iglesia. El que llegó ayer es importante y más importante que el que estaba ahí viejo ya, que tampoco quiere hacer nada. Y entonces como viene joven, no quiere que el nuevo haga. El nuevo me refiero. Y entonces es un gusto, es un placer. Nosotros aquí en PAM estamos felices por estar pasando este curso y que usted ponga sus ejemplos y su manera de hablar a los cubanos, que llega, nos reímos, disfrutamos y aprendemos también de todo lo que usted ha expresado después aquí en todo este tiempo, ¿no?, que estamos en la universidad. De Palma, nuestros saludos. ¿Alguien más? Lisanka. Él quiere hablar. Adelante. Darle las gracias por este curso. Verdaderamente uno aprende muchísimo, y ahorita yo le decía a los hermanos que el trabajo en equipo verdaderamente se está viendo aquí, y eso me da muchísimo gozo, porque oyendo ahora todas estas cosas, como usted se lo estaba refiriendo, yo le decía al hermano que si no hubiese, que ese trabajo en equipo no fuera fundamental en una iglesia, si no se llevara a cabo, por ejemplo, como Jesús fue capaz de buscar en sus 12 apóstoles para que todo lo que el propósito de Dios fuera, o sea, se infectara en todo el mundo para poder llevar a cabo todo esto. Muchísimas gracias a ustedes, como decía la hermana Dari, por la manera en que lo explica. Yo aprendo muchísimo, y ojalá que por lo menos todo el rebaño de una iglesia y el pueblo de Dios se llevara a cabo y popularizara bien lo que es trabajar en equipo. Y verdaderamente cuando hay uno llega a tener un crecimiento espiritual, cuando uno es capaz, lo digo por mí, voy a poner esa experiencia, porque yo le decía a la hermana Dari que yo he sido capaz con ellos de la palabra y con estas personas maravillosas, con estos hermanos bellos que están aquí, desde que estoy en los caminos del Señor. Yo he aprendido con el paso del tiempo a dejar un poco, dejar mi propio yo y ser capaz de rectificar las cosas malas que no he hecho para el Señor, empezar a hacerlo bien, para entonces darme cuenta de la luz del otro, o sea, de lo que hace el otro y ponerme al servicio de los demás. Y es un gozo, verdaderamente es un gozo personal que uno tiene y que yo he podido experimentar. Amén. Miren, hermano, miren, antes de terminar,
ya que la hermana me lo recomienda. Fíjense bien. Un momentico, hermano, un momentico. Cuando San Pablo deja de ser Saulo y se convierte en Pablo, lo primero que él hacía era buscar un discípulo. Buscó a Timoteo. Pero no solamente se quedó en Timoteo. Pablo siguió buscando discípulos. Pablo y Silas. Pablo y fulano. Pablo y mengano. Pablo nunca se quedó solo. Siempre buscó a alguien más para que fuera con él. Y fíjense bien que este alguien más siempre era un joven. Timoteo era un niño. Él lo trajo, lo crió. Nuestros niños, nuestros jóvenes. Yo estaba hablando con Yavirelis y queremos hacer algo para tener a los jóvenes de nosotros, para que estos jóvenes puedan aprender más directo con nosotros. Un momentico, Bárbara. Y es importante lo que queremos hacer cuando estos jóvenes vienen al Señor, hacer como Pablo, coger a Timoteos, enseñarles la palabra para que ellos sepan la necesidad que tienen de servir al Señor y de vivir para el Señor y del gozo que hay. Porque hoy todo el mundo quiere ser médico, hoy todo el mundo quiere ser ingeniero, hoy todo el mundo quiere ser alguien grande y muy poca gente conoce el gozo del predicador y el gozo del maestro. Yo soy ingeniero, yo soy psicólogo, pero yo soy maestro. Y como predicador me doy cuenta que lo más lindo que yo le he podido dar al Señor ha sido mi corazón como maestro. Entonces, prácticamente soy ingeniero cuando trabajo para ganar mi dinero, pero hasta ahí lo dejé. Cuando llego a mi casa, quien llega es el padre, quien llega es el marido, quien llega es el maestro cuando me pongo a preparar mis lecciones. Y ese es el gozo más grande que el ser humano pueda tener, la proyección y levantar a las personas. Bárbara, adelante. No te oigo, Bárbara. Bárbara, acércate el micrófono. Okay. Ahora sí. Ahora sí. Bueno, hermano, yo a este espacio le he llamado obra y voz. Me encanta su clase porque siento que no es solamente enseñar, es practicar lo que se enseña. Y en ustedes, en Pedraza, en Rocky, nosotros estamos viviendo un ejemplo que por muchos años que llevamos en la iglesia, yo no lo había vivido, hermano. Es triste decirlo, pero no lo había vivido. Entonces, es bueno, es lindo lo que nos enseña. Ustedes nos están enseñando a nosotros a practicar el verdadero evangelio, a vivirlo, a amar a la persona, y eso es incalculable, hermano. Amén. Incalculable. Ahora mismo estamos preparando un evento, hermano, y yo le decía a las hermanas, vamos a dar la conferencia a las hermanas que la viven. Amén. Es importante. Jorge Pulgarín. Gracias, Bárbara. Pulgarín. Amado. Colombia. Qué linda eres. Amén, amén. Bendiciones. ¿Cómo están todos? Todos estamos bien y felices, hermano, de estar juntos en armonía. Amén. ¿Qué me así dice debe usted? ser. Bien, gracias al Señor. Muy gozoso aquí aprendiendo, como dice la hermana. Lo lindo es eso, el evangelio en práctica. Un evangelio práctico, un evangelio sin apariencia, sin rigidez, sino de una forma natural, ¿cierto? Es muy natural porque cuando se hace la voluntad del Señor, disfrutando de hacerla, es maravilloso. Amén, hermano. Gracias, Pulgarín. Lisanca. Adelante, Lisanca. Venezuela. Amén, mi hermanito. Muchas gracias a usted por toda la enseñanza, por todo ese testimonio. De verdad que estamos muy agradecidos y realmente pues queremos es eso, prepararnos para seguir en nuestra tarea, en nuestra labor de la Gran Comisión y hacerlo como debe ser. Amén. Un millón de gracias y abrazos y bendiciones para todos. Gracias, hermana. Carlos Zúñiga.
Adelante, hermano, aquí estoy en Upala. ¿Qué me dice, hermano? Primeramente, un gran saludo a todos mis hermanos cubanos, salvadoreños, venezolanos, todos de todas partes que estamos aquí reunidos. Un gran saludo desde Costa Rica y también para usted y las gracias por esas palabras tan preciosas, tan lindas, palabras que salen del fondo de su corazón, palabras que salen de un pensamiento genuino, de un pensamiento lleno de amor y de voluntad para el servicio. Muchísimas gracias, hermano, y que Cristo Jesús le siga bendiciendo ricamente a usted. Gracias, hermano. Yamirelis Copello. Yamirelis, quita el micrófono. Yamirelis, quita el micrófono. Adelante. Sí, aquí estoy. Aquí estoy. Haciéndome eco de todo lo que han dicho los hermanos antes. Trabajando como bien dicen ellos para seguir plantando iglesias. Y verdaderamente desde que Emi llegó a nuestras vidas ha habido un despertar aún más intenso en la obra que se ha hecho específicamente aquí en Palma, en Dos Palmas, creo que también en Santiago, y lo estamos extendiendo mucho más allá. Y bueno, que le damos gracias a ustedes y a ti, a Juan Carlos, que han contribuido en estos últimos, liderando todas las cosas nuevas que ya estamos implementando. Ya. Rolando, hermano, para que nos despidas en oración. Amén, vamos a orar, hermano. Vamos a orar. Padre, damos gracias, oh Dios, por darnos la oportunidad de poder estar en contacto con todo el equipo, Padre, que ha estado en comunión con esta clase a través del hermano Pedraza. Damos gracias, mi Dios, por la oportunidad que nos permitió de poder gozarnos en esta tarde, mi Dios, a través de tus santas enseñanzas. A ti gracias, Padre, porque por medio de ella comprendemos, oh Dios, tu voluntad y nos permite a la vez rectificar en todas las cosas que nosotros, mi Dios, debemos de enfocarnos para llevar una iglesia ante tu presencia de manera aprobada. Te pedimos, Padre, que bendiga a tu siervo, que permita que para el próximo encuentro lo tenga con la misma intensidad, con la misma capacidad en su enseñanza, y que nosotros, Padre, como receptores, estemos dispuestos a recibirla y a ponerla en obra en nuestra vida. Te damos gracias por este momento especial. Sé con todos los hermanos, todos los que están conectados y los que no han podido también. Y de la forma, Padre, que solo usted puede hacer, bendice a cada congregación en la que estamos trabajando. Gracias una vez más por este tiempo. Rogamos de siempre que perdone nuestros errores y pecados. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Hermano, muchas gracias a todos. Adiós a todos. Una gracia especial para mi hermano Rocky, que siempre está pendiente de todos y de cada uno de nosotros. Rocky es un ángel que el Señor ha puesto allí para nosotros. Y yo quiero decirle públicamente que le tengo mucho que agradecer. Ay, Rolando, eso no se vale. ¿Qué es eso? No se vale. Eso no se vale. Estamos esperando que termine. Eso no se vale. No. Eso es producir de envidia en los hermanos. No. Ay. Es que como lo que a ti te gusta, con harina de maíz y coco rallado. Uy. Ustedes, hermano, eso no se vale. Nos está dando envidia aquí y hambre. Eso no se puede hacer.
Hermano, un abrazo para todos. Chaconcito, no te preocupes, te damos un pedacito aquí a pedazo cuando regreses. Me lo guardas, pero tenés que hacerme uno especial, así como ese que acabas de hacer. En 3 partes para Luis, para Roque y para mí, ok. En 3 partes, 1/3 cada quien, cada uno. Marilay, ¿dónde está mi nieta? Tienen que venir. Marilay, ¿Dónde está mi y nieta? decirle a la N que no, el Bruno se le va a olvidar. ¿Qué te llaman? Hombre, ¿dónde está mi nieta? Ahora mismo te la voy a mostrar. Ay, 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 sácala por el baño, que no se me esconda. No, está aquí. Dale. ¿La ves? Ustedes ven. Miren cómo crecen esas Muchas muchachas. gracias a todos. Me Crecen, salgo del aire. pero siguen siendo niños. Y siguen siendo los hijos de nosotros y los nietos de nosotros. Mismo. Y tenemos que tener venganza con los hijos, malcriando, pero educándolos en el Señor, hermano. Uy, vamos a aprovecharlo todo. Eso es. Eso es. Antes que se acabe, por favor. Vengan, junto con los hermanos de Palma, Rafael, Eliobe y toda la tropa de allá.